Bueno, comenzamos el día de hoy dándole gracias al Señor porque ha sido bueno a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades. Dios ha sido bueno. Entonces vamos a compartir una palabra en la carta del apóstol Santiago. Vamos a leer en el capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 5. Desde el verso 5 del capítulo 4 de la carta de Santiago. Dice así: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Bueno, compartimos esta porción de la Escritura el día de hoy, dándole gracias al Señor porque nos permite tener su palabra para ser edificados de parte de Dios. Hoy nos dice Santiago: ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En el verso 5, el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros. ¿Cuál es el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros? El Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros es su Santo Espíritu. Es su Santo Espíritu. Una vez que nosotros comenzamos, recibimos, cuando nos es predicada la palabra de Dios, cuando nos es predicada su palabra, nosotros creemos en esa palabra que nos fue predicada en el Evangelio. Aceptamos el plan de salvación que Dios nos está presentando a través de la predicación del Evangelio. Desde ese momento, dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 13, que desde ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Desde el momento que nosotros recibimos, desde el momento en que nosotros decidimos aceptar el plan de salvación de Dios que nos es presentado a través de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros decidimos dar el paso que debemos dar, cuando nos es presentado el Evangelio, desde ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Espíritu que nos dice Santiago que el Señor ha hecho morar en nosotros, el Espíritu de Dios. Entonces ese es el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros, y dice el apóstol acá que nos anhela celosamente. El Espíritu que el Señor ha colocado en nosotros, que el Señor ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, quiere estar con nosotros, desea que nosotros le hagamos, lo avivemos, que nosotros busquemos, que nosotros tengamos intimidad con el Señor, que nosotros vayamos allí a nuestro lugar, a nuestro aposento, y tengamos intimidad, busquemos cada día más relacionarnos con el Señor.
Eso es lo que nos anhela el Espíritu a nosotros. Pero nosotros no tomamos en cuenta o no buscamos, sino que nos desviamos o ponemos nuestras miradas en otras cosas, buscamos otras cosas. Ahora en este tiempo, mis hermanos y amigos que me escuchan, los tiempos se están acortando cada día más. Vemos cómo amanece en la mañana y cuando te das cuenta ya son las 6 de la tarde. Los días transcurren de manera increíblemente rápida. Los días cada día se acortan más. Las mismas 24 horas, pero se está yendo el tiempo más rápido. Y nosotros nos desviamos en esas cosas, ponemos nuestra atención en las cosas que el mundo nos enseña o que nos coloca el mundo allí, y no vamos a la presencia del Señor, no vamos a buscar, a tener intimidad con el Señor. Nos ponemos nuestra atención en otras cosas. Pero sigue el apóstol acá en el verso 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero el Señor nos da mayor gracia. El Señor nos da mayor gracia. Pero nuestra soberbia nos aparta cada día más del Señor. Nuestra soberbia, porque es increíble, pero a nosotros, cuando no estamos caminando en el Evangelio, lo digo por experiencia propia, a mí cada vez que me predicaban el Evangelio yo me apartaba y decía, yo tenía esta frase: yo creo en Dios a mi manera. Así cortaba yo toda predicación y me apartaba. Todo aquel que venía a predicarme el Evangelio estaba totalmente altivo delante de los ojos del Señor. Soberbio, la soberbia me dominaba en ese momento. Hasta que el Señor, a través de la predicación de su Evangelio, obró en este soberbio. Y me tiene hoy aquí compartiendo su palabra, llevando el mensaje, compartiendo el mensaje de salvación para todo aquel que lo necesite. Porque aunque tú no lo creas, aunque tú no busques, aunque tú decidas mantenerte apartado, aunque tú decidas no recibir el mensaje, aunque tú decidas poner excusas, aunque tú digas, yo creo en Dios a mi manera, aunque tú corras lo más lejos posible, tú necesitas a Dios en tu vida. Necesitas a Dios. Por eso es que muchas veces nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando estamos en el mundo, cuando estamos en nuestro libertinaje, en el libertinaje donde andamos, en los afanes del mundo, no buscamos a Dios, no vamos a la presencia del Señor, porque sentimos que no necesitamos a Dios. Pero déjame decirte en esta hora que necesitas a Dios en tu vida. Él quiere tener un trato especial contigo.